Es curioso cómo una serie que está ambientada en el pasado es, para muchos, adelantada a su época. Con una animación bastante divertida, con un humor muy bien elaborado, tanto para los niños como para los adultos. Y por adultos, entiéndase, no chistes subidos de tono, sino que tenían que ver con temas modernos, incluso para la época o para épocas actuales, economía, autosuperación, argumentos bastante bien logrados, una muy excelente forma de romper de tanto en tanto la cuarta pared y muchísimas otras cosas. Es triste pensar que una obra con tanto potencial como Dave el Bárbaro haya sido desperdiciada. Dave el Bárbaro fue una serie creada por Doug Langdale y que fue estrenada por Disney el 23 de enero de 2004, siendo cancelada el 22 de enero de 2005, un día antes de su primer aniversario. Aunque en Latinoamérica muchísimos de nosotros la recordamos por el canal Jetix, que la transmitió en nuestra parte del mundo. Cabe aclarar que esta obra estaba muy bien elaborada desde un principio, con una introducción muy bien hecha. Gracias a la canción inicial podíamos ponernos en contexto acerca de la serie sin necesidad de esperar a varios capítulos o sin necesidad de andar investigando en internet. Ya sabíamos de entrada, gracias a la canción, que Dave y su familia vivían en la tierra de Útrogo, que sus padres eran los reyes y que se habían ido a la guerra a combatir el mal por el mundo. Gracias a esto, Dave y su familia se quedaban solos a cargo de su tío mágico Oswald, siendo Candace, la hermana mayor, convirtiéndose en princesa y que además tenía que estar a cargo de los asuntos burocráticos del reino, cosa que no le gustaba ya que ella estaba más interesada en la moda y en los chicos. También conocíamos a la pequeña hermana menor, Fang, la cual todo el mundo confundía con un mono. Como argumento general, la serie nos presentaba las aventuras de Dave, el hermano del medio de esta familia, que era un gran y poderoso bárbaro, aunque eso sí, muy cobarde, amante de la poesía, la literatura, y que de hecho no le gustaba para nada hacer cosas barbáricas, teniendo entendido, claro, que la serie ocurría en la Edad Media y con todos los aspectos, tanto reales como ficticios, que se hablan acerca de esta época de la humanidad. Como ya dije anteriormente, la hermana mayor de Dave era Candace, la princesa, aunque a falta de sus padres quedaba a cargo del reino, cosa que no le gustaba ya que ella prefería pasarla con sus amigas, estando en las tiendas de moda, hablando de chicos guapos y populares, y por supuesto no le gustaba para nada el asunto del papeleo, y esto en ocasiones le podía traer consecuencias terribles, además de ser una ciertamente compradora compulsiva, lo cual también en ocasiones le traía problemas. De los tres hermanos, la última era Fang, la pequeña niña que, si bien no tenía una gran fuerza, sí gozaba con una gran valentía y con un muy fuerte carácter, y que de hecho se enfurecía constantemente ya que todos la confundían con un mono. De ahí que una de sus frases más populares es "que no soy mono", frase que hasta el día de hoy me sigue causando un poco de gracia. Ahora bien, tenemos a tres jóvenes hermanos que son menores de edad, por lo tanto debía haber un adulto a cargo, y este adulto era el mágico tío Oswald, un brujo que, pese a que tenía poderes mágicos, no era muy habilidoso con la varita que digamos, y en ocasiones sus hechizos salían muy mal. Ahora, fuera de la rama sanguínea, había dos miembros más de la familia. El primero era Fluffy, el pequeño dragón con forma de papa, que era la mascota de Dave, y que siempre estaba por ahí comiéndolo todo, durmiendo, aunque en un capítulo se lo escuchaba hablar. Y no, pese a que no tenía una inteligencia bastante grande que digamos, sí demostraba mucho cariño y mucha lealtad, y también mucho valor, como cuando enfrentó a Chuckles el cerdito, de quien hablaremos dentro de muy poco. Y por último podemos hablar de la espada mágica de Dave, Lula. Ya en el primer capítulo Lula tenía mucha importancia ya que quedaba atrapada en una piedra y tenían que encontrar la manera de liberarla. Lula es una espada mágica pero que está viva y que por supuesto ayuda a Dave con sus aventuras, aunque le recrimina en ocasiones no ser demasiado valiente y no ser demasiado bárbaro, cosa que también Fang hacía muy seguido.
La serie nos reflejaba, por supuesto, las grandes aventuras que vivía toda esta familia, en ocasiones teniendo que enfrentar a villanos recurrentes, aunque a veces eran sus propios errores o situaciones bastante profundas y de carácter muy importante que les permitían desenvolverse en una aventura que duraba unos 10 minutos, ya que la serie, si bien duraba los 22 minutos cotidianos, estaba dividida en 2 capítulos de 10 minutos, es decir, capítulo 1A, capítulo 1B, capítulo 2A, capítulo 2B, con excepción de un solo capítulo llamado Historia de un cerdito, del cual también me gustaría hablar un poco más adelante, ya que este capítulo merece cierta mención en particular. Ahora, hablando acerca de las aventuras, si bien es verdad que en varios capítulos muchos de los chicos de la familia pasaban por diversas experiencias personales, lo cual era el motivo de la aventura, lo cierto es que en muchas ocasiones tenían que enfrentar también a enemigos recurrentes. Por ejemplo, Ned, un nerd que había venido del futuro, del año 1994, gracias a una cremallera mágica que también era radioactiva y atacada por los dioses, y le pasó de toda esa cremallera, y con la cual podía viajar a través del tiempo, y que aprovechaba obviamente sus conocimientos del futuro para ver cómo podía gobernar y ser un gran rey, un dios prácticamente en las épocas de la Edad Media, y que por supuesto Dave y su familia frustraban sus planes. También tenemos el caso de la princesa Irma Plotz, que fue el interés amoroso de Dave. Se habían conocido, se habían enamorado, pero ella era malvada, él era noble, y esto había generado uno de los mejores argumentos recurrentes en la serie. Este amor prohibido, ya que ambos de verdad están enamorados, y como el hecho de que al ser ella malvada y él noble no podían convivir por más que lo intentaban, no podían llevar más adelante su relación, y el hecho de que Dave rompa con ella es lo que genera que en varias ocasiones la princesa intente maldecir a Dave o hacerle maldades, lo cual generaba muy buenos capítulos, como el de la vaca dice Mu. Otro villano recurrente es Masquando, un brujo malvado que era conocido de Auschwitz y con el cual se enfrentaban ocasionalmente. También estaba Quashmir, una especie de dios serpiente que lanzaba fuego y también amaba a su mantita, su nanita como le decía a veces. Pero sin lugar a dudas, el mejor villano, el más recurrente y claramente el villano principal de la serie, no era otro que el amo del mal, Chuckles, el pequeño cerdito, quien rivalizó en muchísimas ocasiones con Dave y que de hecho muchos de los argumentos de la serie tuvieron que ver con la participación de este villano, llegando a convertirse en el villano principal de la serie y principal antagonista de Dave. Ahora, algo que me gustaría mencionar es mucho del gran carácter de inteligencia que tenían los argumentos de estos capítulos. Por ejemplo, en el capítulo en el que Dave tiene que recibir su título de bárbaro y fracasan todas las pruebas barbáricas, que eran saqueos, robarle a la gente, destruir las aldeas, y al final él terminaba haciendo cualquier cosa, y que al final logra conseguir su título gracias a caligrafía, es decir, gracias a escribir. Y cuando comentan por qué es que había ganado, es porque el 70% del puntaje tenía que ver con la caligrafía. Fang le decía al encargado que no se creía eso, y este hombre le decía: sí, es que nuestra compañía es patrocinada por una compañía de bolígrafos. Un chiste espectacular. También, así como había momentos muy graciosos como este que acabo de mencionar y muchos otros, también había asuntos de carácter muy profundos, como el hecho de que los niños están sin sus padres porque estos están constantemente viajando, y cómo Fang expresa con muchísima tristeza el dolor de ella como niña no tener a sus padres cerca, y cómo la familia intenta encontrar la manera de consolarla, y también cómo Chuckles aprovecha esto para llevar a cabo sus malvados planes. Cosas de carácter muy profundo como ese eran, al menos en mi infancia cuando yo veía estas series, no eran muy comunes de ver. Era más común ver chistes graciosos o situaciones más cómicas, pero no algo tan profundo y bien elaborado, que es lo importante.
En el caso de Candace, por ejemplo, hay una historia que 2x3 veo que circula mucho en Facebook llamado La deuda de la prostituta, que tiene que ver que un hombre muy adinerado, quiero decir, llegaba a un hotel, le entregaba un dinero y como todos ahí tenían deudas, el dueño del hotel le entregaba al carnicero, el carnicero al de los muebles, el del mueble a la prostituta al del hotel, y el del hotel, el muchacho este adinerado, no le gustaba el hotel, no le gustaba el cuarto, tomaba su dinero y se iba, y todos estaban contentos porque en ese periodo, en ese pequeño lapso de tiempo, todos habían logrado pagar sus deudas. La primera vez que leí esta historia me empecé a reír a carcajadas porque ya década y media antes, un capítulo de Dave el Bárbaro había reflejado este mismo concepto y era Candace la responsable. Cuando ella comenzaba a comprar en línea en internet a través de una esfera mágica y generaba una inmensa deuda y resulta que ella le tenía que pagar al cobrador, el cobrador le tenía que pagar a la reina Topo, la reina Topo le tenía que pagar a Chuckles, Chuckles al cobrador y así hasta que Candace simplemente decide emitir un cheque que gire en torno a todos y que quede al final para el cobrador. Y Dave dice una frase muy interesante y muy cierta. ¿Cómo fue que se pagó la deuda? ¿De dónde salió el dinero y a dónde fue? Realmente un humor inteligentísimo. Si es que se puede usar esa palabra. Un humor muy inteligente tenía esta serie. Chistes bastante adecuados. Personajes satíricos como Astro el caballo, que era re depresivo por estar tanto tiempo en el establo y luego hablaba de la parque, de las sombras de la muerte. Y eso que era un caballo volador en un arcoíris y ese tipo de cosas, generando una suerte de contraste. La verdad, estuve investigando bastante y desconozco los motivos por los cuales la serie fue cancelada. Me gustaría si alguien pudiera decirme en los comentarios. Y me parece una auténtica pena. No hace muchos años me había acordado de esta serie, decidí buscarla en YouTube y me la encontré en su totalidad. Y ahora sí toca hablar de Historia de un cerdito. Ya que cuando yo comencé a ver esta serie y comencé a rememorar esta obra maestra que había visto de chico y que no le había prestado tanta atención, me divertía, eso sí, pero ya de adulto me voló la cabeza literalmente por la inteligencia de sus chistes, por lo bien elaborada que está, por la forma de romper la cuarta pared, con el narrador especialmente. Es un personaje que no vemos pero que siempre está ahí contando la historia y a la vez interactúa con los personajes. Precisamente esto también nos conlleva a Historia de un cerdito. Siempre en todas las listas de reproducción que yo veía donde estaban los 21 capítulos, siempre dejaban Historia de un cerdito para el final. Y cuando lo vi dije adecuadamente, este sin lugar a dudas es el episodio final. Pero tras buscar información me encuentro con que no era el episodio final, sino que los fanáticos habían decidido, debido a su cancelación, colocar, de forma no oficial por supuesto, Historia de un cerdito como el capítulo final de Dave el Bárbaro, después del capítulo de las gafas rosas, en las cuales los chicos se ponían unas gafas que les permitían ver todo como ellos querían verlo y no ver la realidad como realmente es. Precisamente Historia de un cerdito destaca por ser el mejor capítulo de Dave el Bárbaro. También porque enfrentan a Chuckles, quien casi gana la batalla, y también por el hecho de ser el único capítulo doble, es decir, mientras que los demás capítulos son dos capítulos de 10 minutos, 1A, 1B, 2A, 2B, este capítulo, el de Historia de un cerdito, es un solo capítulo de 22 minutos. Y lo interesante de este capítulo es cómo Chuckles, constantemente enfurecido por tantas derrotas a manos de Dave, descubre una manera brillante de cómo derrotar por fin al bárbaro y apoderarse de Udrogor. Y brillantemente esta idea es rompiendo la cuarta pared y secuestrando al narrador, ya que cuando el narrador decía pero Chuckles pierde la batalla, Chuckles se da cuenta que al secuestrar al narrador de la historia, rompiendo la cuarta pared, es como por fin puede ganar. Y así los muchachos, mientras Chuckles gobierna Udrogor, tienen que encontrar la manera de encontrar a un nuevo narrador y terminan increíblemente, pese a que ellos están en la Edad Media, encontrando un narrador que cuenta una aventura del espacio.
Algo mucho más futurista, incluso para nuestra época actual. Y por supuesto, vuelven a derrotar a Chuckles, quien casi había ganado. O que de hecho ganó, pero volvió a perder. Y bueno, ya para ir concluyendo, quiero dar mi opinión personal. Dave el Bárbaro es, para mí, una de las mejores series animadas que se han hecho. Y repito nuevamente, no sé por qué fue cancelada y de hecho no se merecía dicha cancelación. Cada vez que veía, por ejemplo, en Instagram posteos acerca de esta serie en canales, en perfiles retro que se dicen, ¿se acuerdan de tal serie? O ¿se acuerdan de esto? Mucha gente decía que era una obra adelantada para su época. Algo con lo que estoy completamente de acuerdo. Quizás el humor estaba más hecho para adultos, no por el hecho de cosas subidas de tono, que tengan que ver con temas de intimidad sexual y ese tipo de cosas, sino porque abarcaban temas como la economía, la importancia de la familia, y todo esto desde un humor muy inteligente, pero que quizás no era el más llamativo para los chicos, pero sí era un humor adecuado para adolescentes y adultos. Si aún no la conocen, se las recomiendo muchísimo. Pueden ver los capítulos en YouTube, aunque eso sí, asegúrense de que estén todos, ya que hay listas de reproducción que tienen algunos capítulos omitidos. Si no la conocías, te recomiendo que le des una oportunidad, ya que es increíble cómo una serie que estaba ambientada en el pasado, en la Edad Media, estaba increíblemente adelantada a su época. O quizás los que éramos niños en ese momento, por su contexto y por su originalidad, no supimos entenderla, no sé si valorarla, no sé si es la palabra adecuada, creo que se pega más decir que no supimos entenderla y aceptarla, ya que no tenía el humor que quizás a todos los niños nos gusta, pero adolescentes y adultos podemos reírnos a carcajadas y no aburrirnos de ella. ¿Y vos qué opinás? ¿Conocías Dave el Bárbaro? ¿La habías visto de niño? ¿La seguías recordando? ¿Te gusta? ¿O acaso pensás darle una oportunidad? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Charlie Jones y nos vemos en un próximo video. Gracias.